Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Artistas con Artistas. Para esta oportunidad tenemos el gusto de tener con nosotros a Florencia Portocarrero. Florencia, bienvenida. Gracias, Lorena. Un gusto estar acá con usted. Gracias por venir y darte el tiempo. Bueno, venimos hace tiempo organizándolo, ¿no? Y por fin se está dando. Bueno, quería comenzar hablando sobre tu experiencia siendo mujer en el campo artístico. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu relación con los curadores, las instituciones, siendo tu mujer en un mundo tan machista? Bueno, yo comenzaría diciendo que en realidad Sí, yo no me formé en el mundo del arte, ¿no? Yo sí, soy originalmente psicóloga sí. clínica y luego hice una maestría en estudios teóricos en psicoanálisis. Y es en ese momento que yo me encuentro con la curaduría gracias a Jorge Villacorta. Ujú. Yo estaba yendo a la maestría en estudios teóricos en psicoanálisis, tenía muchísima curiosidad también por el mundo del arte y de la teoría crítica del arte, que era algo que me interesaba mucho. De hecho, llevaba muchos de mis trabajos de la maestría en psicoanálisis por ese lado y comencé a asistir a un curso que ya no existe, que se llama Interrelación de las Artes en la Facultad de Arte con Jorge Villacorta y Ah, él lo María Burela. dictaba. Ah, mira, Sí, ya. y es en ese contexto que le llamo la atención a Jorge, porque era una alumna de psicología, era rarísimo que estuviese en el contexto de Claro. su clase, ¿no? Y además, como estaba haciendo la maestría, me estaba dedicando casi 100% a estudiar, era además como muy participativa, tenía mucha curiosidad, muchas ganas de aprender. Ujú. Y es así que Jorge me llama y me dice, oye, me interesaría que me asistas en este proyecto que estoy haciendo. Ah, mira. Esto era una curaduría, perdón, era más bien, estaba llevando un espacio de galería cerca a la Plaza San Martín, se Ujú. llamó Star. Ah, Y sí, fue un me acuerdo. proyecto que, digamos, tuvo, digamos, una vida relativamente corta, yo creo que un par de años, pero lo asistí durante la primera exposición que inauguró el espacio, que era una exposición que reunía artistas, escultoras y escultores. Y para mí este fue un primer contacto con el mundo del arte contemporáneo y además con artistas y agentes como muy jóvenes, ¿no? Que estaban llevando pues la práctica o su propia práctica, digamos, a exploraciones como bien interesantes, ¿no? De hecho, recuerdo que la pieza de Sergio Abugataz fue una especie de happening o performance donde se metió por el techo del espacio, de la galería. También recuerdo una pieza hermosa de Alexia Pedal, donde había tomado una buena parte con conchas que había encontrado en el mar, pero eran unas conchas rosadas y estaba usando un espejo reflectivo en el suelo, entonces había una relación entre las columnas y el piso del espacio de la galería. Y en realidad, digamos, a nivel como material, la muestra era bastante precaria, pero era como súper arriesgada y experimental. Y ver cómo Jorge pensaba de esa manera y también las relaciones que se daban dentro del mundo del arte entre los artistas y el curador, que en este caso era Jorge, y él además introduciéndome de frente como su asistente, Ah, pues mira. fue una experiencia bien interesante. Sí. Y entonces entré un poco como, gracias a Jorge, con una especie de mentor, ¿no? Ujú, ujú. Ahora bien, esta experiencia no se sostuvo en el tiempo, no solamente porque Star, como te digo, fue un proyecto que tuvo una vida corta, sino que era difícil conseguir financiamiento. Entonces, no es que yo lo asistí mucho tiempo más allá de esta experiencia en específico, pero, digamos, instauró en mí la curiosidad Y ahí por empezó tu esta camino en figura de la la curaduría. curaduría. Claro. Y seguí yendo a las clases de Ujú. Jorge, y bueno, también, claro, era mi amigo, era una persona con la que podía, digamos, conversar muchísimo. Y en ese contexto visitó J. Castro la clase. Y él habló de The Apple Curatorial Program. Y ahí decidiste. Y claro, para mí era como una novedad absoluta que un programa curatorial existía y que esto que, por ejemplo, yo estaba viendo en la práctica que Jorge En García, Ámsterdam, en Holanda. sí, podía existir, ¿no? Y es así que postulé a Apple, que era, bueno, que esto, hay un programa como muy selectivo, son solamente 6 personas al año, y entré. Habiendo curado para ese momento, después de asistir a Jorge, curé 2 exposiciones más localmente en el Ujú. Centro Cultural de España de Lina. Ah, mira. Pero claro, yo creo, para responder a tu pregunta, que entrar, entre comillas, apadrinada por Jorge,
fue muy importante para que de alguna forma se me abrieran las Te puertas legitimicen, ¿no? y se me abrieran las puertas Sí. de un campo del cual yo era ajena, ¿no? Claro. Mi segunda muestra, o perdón, mi primera muestra se llamó El estado de las ficciones y fue, digamos, una bajada hacia, una materialización de mi tesis de maestría en estudios teóricos en psicoanálisis. Claro. Y eso se dio también porque dentro de estar y el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento, conocí a David Foresora, que trabajaba en el Centro Cultural de España. Y en ese momento no había director del Centro Cultural de España, había como una especie de dirección interina de un chico español muy talentoso, no recuerdo su apellido, se llamaba Jesús. Yo estaba en conversaciones con David y un día me llaman, me dice, mira, Florencia, se ha caído una exposición que teníamos, sabemos que estás haciendo esta investigación, ¿te interesaría transformarla en una curaduría? Y fue gracias a David y a Jesús que yo termino jurando mi primera muestra en el Centro Cultural de España. Entonces, en realidad, el medio fue, creo que, Bastante amable. bastante amable y bastante generoso conmigo. Y como te digo, creo que tiene que ver definitivamente con el impulso que me dio Jorge y también yo creo que con las ganas de conocer y de saber y de explorar este mundo que yo tenía como mucho empuje, ¿no? Y mientras has estado en investigaciones y curadurías, ¿tú has sentido que alguna diferencia en el trato siendo curadora mujer? Con respecto a mis colegas hombres, Sí. dices, mira, somos bien pocos en el campo y no he notado directamente, digamos, a nivel como, si quieres, geopolítico, de experiencia cotidiana, una diferencia del trato hacia mí, ¿no? Más bien, como te digo, estoy agradecida con el medio de las artes visuales locales y la manera en cómo han recibido mi trabajo. Sin embargo, sí noto una diferencia a nivel macro. Macro. Es decir, cuando me pongo a analizar las trayectorias de mis colegas curadoras, no solamente peruanas, sino colegas que, digamos, trabajan en el exterior, me doy cuenta que efectivamente sí hay una diferencia entre hombres y mujeres. Y yo creo muchas veces que las mujeres también se insertan en el campo de la curaduría desde posiciones que tienen que ver más con atributos que están, digamos, históricamente asociados a las mujeres. Por ejemplo, el cuidado, ¿no? El cuidado, la producción. O sea, hay muchas agentes culturales mujeres trabajando en el campo, pero muchas veces las posiciones que ellas toman no están en la vanguardia creativa, por así decirlo, sino más bien en estas posiciones que tienen que ver con facilitar y cuidar del campo, ¿no? Y creo que sí hay menos confianza en que las mujeres puedan estar en estas posiciones de liderazgo creativo. Y eso sí lo veo, como te digo, a nivel macro y probablemente también esté afectando, sin que yo lo reconozca conscientemente, Lo que pasa es que las invitaciones que recibo, por ejemplo, claro, ¿no? claro. Yo creo que hay, para nosotras, porque estamos insertadas en un patriarcado, es muy difícil también, hay muchas sutilezas que nosotras no podemos siquiera ver, que se dan, que son diferencias que están ya muy arraigadas en esta cultura, ¿no? Claro, normalizadas. Normalizadas y Sí. arraigadas. Y nosotras mismas a veces, a mí me sucede, no sé si también a ti, que me sorprendo a veces de tener actitudes machistas, digo, y no, pero no, es porque claro, estamos en este mundo y ver las diferencias sutiles es difícil, ¿no? Bueno, yo tengo un hijito de 5 años, ¿no? La maternidad. Y la Exacto. maternidad de todas maneras implica bajar revoluciones, Sí. ¿no? O sea, eso de que se puede hacer todo al mismo tiempo es mentira. La concentración nos cuesta de la misma manera que cualquier hombre, es mentira. Sí. Es falso que podemos hacer 7 cosas a la vez. Y mire, yo antes de Gael estaba bastante nómade, ¿no? Me movía muchísimo. Sí. Y bueno, Gael coincidió con varios hechos vitales muy importantes, ¿no? Yo creo que has hecho muchísimo para la corta edad que tienes como curadora y has investigado muchísimo. Pero claro, imagínate si hubieses sido hombre, ¿no? No hubieses tenido No hubiera, la probablemente no hubiera paternidad tenido, no te hubiese impedido. no hubiera tenido ese parón, porque yo siento Claro. que tuve que bajar el ritmo, pero eso por Sí. supuesto también coincidió con la pandemia y También. con ciertos replanteamientos que yo quería hacerme con respecto a mi propia, digamos, carrera y cómo ser curadora, no teniendo que, por ejemplo, viajar tanto ya que tengo un hijo pequeño.
De todas maneras, un hijo es un stop, ¿no es cierto? Porque es una apertura enorme a tu vida. Ya no estás sola nunca más, ¿no? Es Sí, fuerte. sí, pero también yo creo que ha moldeado y también los proyectos en los que me he involucrado desde que soy madre tienen que ver, de Con la todas maternidad. maneras, y no solamente directamente, ¿no? Claro. Sino con preocupaciones que tienen que ver con la posición que socialmente se nos adjudica a las mujeres. Entonces creo que más bien ha afinado mi sensibilidad Ay, y me ha llevado a elegir proyectos que están afín con quien soy yo en este momento. claro, Entonces, la como el coherencia, que acabas de hacer, ¿no? Como el de el de Raquel Raquel Jodorowsky, por Jodorowsky, ¿no? ejemplo, ¿no? Sí. O sea, claro que la Florencia que, digamos, viajaba mucho, porque como te digo, estuve más o menos entre el 2012 y el 2019 bastante nómade, Ujú. ¿no? O sea, yendo y viniendo del Perú. Trabajaba en Proyecto Amil, pero mi trabajo en Proyecto Amil como curadora de programa público era por rendimiento. Claro. Entonces, había mucha flexibilidad, eso es algo que también le agradezco a la institución, porque yo viajar y fue una época en la que además era curadora joven, entonces Sí, hubieron pues, como muchas becas y muchos traslados, ¿no? claro. Pero en cuanto conozco a Manuel, mi pareja, también mi padre falleció, se vino la pandemia, entonces esto me llevó a una especie de replanteamiento obligatorio de cómo ser curadora en el contexto local y con estas otras responsabilidades que tenía en la vida, ¿no? Que ya no era Claro, por solamente yo. supuesto. Y bueno, a partir de eso se inaugura todo un nuevo capítulo en mi vida. Serpayay también es una muestra textil que para mí como fue muy importante. Él era muy chiquito y varios de mis intereses teóricos, académicos, pero también, digamos, curatoriales, en el sentido de cómo una estructura, una colaboración entre artistas de orígenes disímiles, artistas académicos, artistas tradicionales, urbanos y periurbanos en este caso, y el textil, la posición misma que el textil tiene dentro de la historia del arte local, siendo un medio históricamente feminizado. Entonces, todas estas preguntas también vienen en este segundo periodo Claro. que yo siento que ha sido como un parteaguas en mi vida en los últimos años, ¿no? Ujú. Florencia, cuéntame, tú eres parte de una comunidad de trabajo aquí, ¿no es cierto? Sí, Fuiste parte de Bisagra y ahora estás en la colección cooperativa. sí. Yo como artista mujer siento una necesidad de tener una comunidad de artistas. No siento que la tenga. ¿Tú sí sientes que con curadores existe una comunidad? ¿Existe un apoyo? ¿Tú te sientes apoyada como mujer curadora aquí, respaldada, digamos, por tus compañeros, por tus iguales? O sea, yo sí creo que hay un diálogo no necesariamente constante entre yo y mi generación de curadores. Hay muchos proyectos en los que hemos colaborado juntos Ujú. y juntas. Por ejemplo, Bisagra sí fue una experiencia de trabajo muy, muy cercana, Mm. con José Aramburu, Eliana Ota, Juan Diego Tobalina, Andrés Pereira Paz y Miguel López. La cantidad de Grupo, proyectos ¿no? sí, juntos que hicimos en esos años es, mira, ya incontable. O sea, hicimos muchísimas cosas juntas y ahí este espíritu como de familia y de libertad creativa. Éramos bien jovencitos, o sea, estoy hablando un poco más de 10 años atrás, 12 Claro. años atrás, cuando inauguramos Bisagra. Felizmente conseguimos una beca que fue Miguel un poco quien tenía el contacto con la Initiative for the Art Foundation, ahora no recuerdo la FAI, no recuerdo el nombre exacto, pero la cuestión es que con esa beca que estaba contemplada para solamente un par de años, nosotros logramos extenderla a 4 años. O sea, hice un grupo muy, muy lindo de trabajo y creo que durante esos años le dimos algo importante a la comunidad artística, ¿no? Que eran espacios de conversación, que en ese momento no existían mucho. Creo que la situación, y justamente también esta necesidad que nosotros teníamos de tener comunidad, extenderla más allá de nosotros. Siento que los tiempos han cambiado y que las redes sociales, por ejemplo, han alterado muchísimo esa Muchísimo. dinámica. O sea, yo veo, por ejemplo, que los espacios independientes jóvenes, como puede ser Ecumen, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, están más orientados a las exposiciones que a las conversaciones. Yo creo que igual programas como este podcast Sí. o todos los contenidos que recibimos en línea
muchas veces hacen que ya no queramos, digamos, salir, ¿no? Porque todo está como a disposición. Sí. Entonces siento que en estos 12 años el escenario ha cambiado radicalmente y que ahora se necesitan otras cosas, pero igual siento que la comunidad sigue siendo una de las más importantes, ¿no? Y, digamos, Bisagra hemos tenido como varios episodios, también en el 2022 hicimos un programa muy lindo, el programa de Destinos y Presejos Compartidos, que fue justo post pandemia y que también fue con una beca de la DAD, Artists in Berlin Residency Program. Em, y ese programa también fue muy especial, terminó en una publicación, involucró también un grupo mucho más grande de artistas, fue también a nivel de gestión, presupuesto y de manejos de personas digamos, un desafío para Bisagra, pero nos quedamos con muchas ganas de repetir este programa, Claro. digamos, educativo, ojalá más adelante podamos hacerlo. Yo no siento que la experiencia de Bisagra esté cancelada, pero No, por lo claro, menos hacer inactiva. un break ahorita. Sí, y bueno, y está la colección cooperativa. ¿Cómo es lo de la colección? Cuéntanos a los que no hemos tenido la oportunidad de ir, Sí, bueno, sí, escucharlos. vale la pena decir, así como un Publicherry, que estamos abiertos todos los jueves. Ah, mira, Sí, excelente. en Barranco, En Barranco, al ya. costado de Isolina, es Sí. en la calle San Martín. Podemos decir Por luego el supuesto. número exacto, porque ahorita mismo no lo recuerdo, pero Sí. somos más o menos 30 socios Ya. que ponemos un dinero mensual para coleccionar, digamos, obras de arte. Artistas. Pero generalmente las obras, también porque el presupuesto es limitado, no son necesariamente obras, digamos, grandes obras de arte, sino muchos tienen que ver con proyectos de artistas. Entonces, Claro. muchos son esbozos, papeles, dibujos, digamos, todo lo que tiene que ver con el pensamiento artístico que está, o la investigación artística que, digamos, antecede quizás a la obra formal última y terminada, ¿no? Y los jueves hacen reuniones. Los jueves estamos abiertos al público para que cualquier persona pueda venir a ver. Sí, el año pasado, no sé si te enteraste, pero hubo en El Mano, en la Universidad Católica, una exposición dedicada a Elena de Iscue y también invitamos a distintos artistas del medio a, digamos, reinterpretar los dibujos de Elena de Iscue. Entonces se hizo, digamos, se hizo como una especie de guiño al libro de Elena, ¿no? Pero reinterpretado por artistas contemporáneos. Así que esa experiencia fue muy linda, ¿no? También es verdad que en los últimos años yo he estado más alejada de la colección cooperativa, pero somos muchos miembros, algunos no viven acá, entonces hay una junta directiva. Y la junta directiva es la que, digamos, asume la responsabilidad de los proyectos. Hay toda una organización como logística interna, ¿no? Y claro, todo lo que se colecciona, lo que se adquiere, se pone a votación. Entonces tiene que tener mayoría para pasar a ser parte de la colección. Pero es una forma también de pensar qué significa como coleccionar desde una perspectiva totalmente distinta a la de coleccionista, ¿no? Claro, Que decide él o ella y adquiere, ¿no? Entonces, esta especie de coleccionar de manera comunitaria y colaborativa es bien interesante como parece proceso lindo, de sí. diálogo, además entre los artistas, Claro. curadores, investigadores que somos parte de esta experiencia, ¿no? Claro, claro, qué bien. ¿Cuál fue tu experiencia en Goldsmith? Tú estuviste allá 2 años, ¿no es Un cierto? poquito menos, poquito estuve menos. como año y, no sé, 8 meses Año y quizás. 8 meses. Sí. Mira, la verdad yo creo que lo que fue una experiencia definitiva fue The Apple. The Apple, Más que Goldsmith. mucho más. Ah, mira, ya. Sí, The Apple fue como un parteaguas, ¿no? O sea, es un programa subvencionado por el Estado holandés. Solamente son parte del programa 6 personas al año. Y lo que hace el programa es realmente, Ámsterdam es un centro del arte contemporáneo internacional muy importante, ¿no? Sí. Hay muchas instituciones muy fuertes, desde el Stedelijk Museum, Es impresionante. la Rice Academy, de ateliers, todos los directores de museos del mundo y curadores pasan por algún momento por Ámsterdam. Entonces, lo que hace este programa es realmente generarte vínculos con todas estas personas que de alguna forma están moldeando el campo del arte internacional. Y al mismo tiempo, lo que hace también es proponerte una serie de viajes. Nosotros viajamos, tuvimos 8 viajes, desde Surinam hasta la Bienal de Sao Paulo, hasta Lituania para la Trienal de Performance,
eh, Venecia, Londres, ¿no? Son como 8 viajes Claro. para ir a Frizz. Entonces realmente como que te meten en una escena hiper profesionalizada. Además son muy pocos, entonces Somos eso también 6. colabora a que se pueda hacer Claro, algo más personalizado. total. Quién sabe, Will Smith era un poco más masivo, ¿no? Sí. Y además vivíamos juntas en 2 departamentos Ah, en mira. Amsterdam North. Entonces 3 en uno, 3 en otro. Ah, qué lindo, Una ya, experiencia ya así me como gran imagino. hermano, multicultural, porque había una francesa marroquí, una hindú, una suiza americana, una canadiense británica y la peruana que era yo. Y sí, igual había varios roces interesantes entre el sur y el norte, Claro, que qué lindo. esa experiencia fue como bien, bien interesante, la verdad. Y bueno, después de estos viajes, que son como 8 viajes por todo el mundo, te dan un presupuesto importantísimo, en realidad quizás uno de los presupuestos más grandes que yo he manejado Ujú. para curar una muestra, Pues qué co-curar una muestra. maravilla. ¿Y Sí, esta muestra fue? se llamó Bourgeois Leftovers, o Ah, sea, sobras burguesas, y fue un experimento curatorial bien interesante. Y trabajé sí. con artistas como Marlene Dumas. Ah, mira. Sí, también trabajé con J. Castro como una forma de Ah, agradecimiento él de vive que allá, ¿no? él vive Vivía allá, me parece. En Ah, Bélgica, Bélgica. pero él de alguna forma me abrió las puertas a The Apple, entonces bueno, bien fue, Qué lo lindo. convoqué, ¿no? Pero esta experiencia de The Apple, esta muestra, te la cuento cortito porque creo que Sí. es bien interesante. No, por favor, no tiene que ser corta. Cuéntame, me interesa. Nunca hablo de ese Sí, proyecto y creo que sí es un proyecto bien interesante, bien importante para mi formación. sí, Dentro de las visitas que hacíamos, sí. fuimos a Eindhoven, Ujú, al Van Abel Museum. El Van Abel Museum es un museo como bien importante dentro del escenario holandés, pero está en Eindhoven, que en realidad es una provincia, ¿no? O sea, ujú. es como una, no sé, es como una ciudad menor, Menor, pero el claro. museo dentro de esta ciudad menor es muy potente y está dirigido por Charles Esche. Charles Esche, digamos, es un curador, me parece que es de origen irlandés, si no me equivoco, Pensé que era pues, inglés, pero o puede ser. escocés, sí, pero era como muy de izquierda, Ya, y cuando nosotros llegamos a hacer la primera visita al Van Eyck Museum, él estaba trabajando en una iniciativa que se llamaba Transparent Museum. ¿Y en qué consistía? En que él había desmontado la colección permanente del museo sí. y había impreso en 2.500 hojas toda la colección, ¿no? En A4. Ah, Y tú entrabas al museo y lo que veías era a los curadores trabajando, armando la nueva narrativa de la colección permanente. Entonces no veías nada más que los curadores pasaban, digamos, 8 horas encerrados en sí. este espacio, entonces tú los veías trabajando, pegando cosas en las paredes, ¿no? Como creando la narrativa de la nueva colección permanente. Mira tú. Entonces era como un experimento bien interesante ver esto. Y había una pila de trabajos que estaban separadas, que decían Bourgeois Leftovers, sobras burguesas. Y cuando le preguntamos a Charles, Charles, cuéntame, ¿no? ¿Por qué es que estas obras están catalogadas como obras burguesas? Y nos dijo, mira, son obras que entraron a la colección del museo entre guerras, eh, pero que estaban entre guerras, pero que no miraron a su momento histórico. Entonces, básicamente son retratos, naturalezas muertas, paisajes, obras que para mí, como una persona que tiene interés en historia social, no tienen ninguna relevancia y por eso las he llamado obras burguesas. Era una broma Claro. suya. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué tal si nos invitamos a estas obras burguesas desde Eindhoven, ¿no? hasta Ámsterdam y invitamos a un grupo de artistas a pensar con nosotros qué significa ser una obra burguesa, en qué condiciones el arte producido por los artistas se vuelve Claro, en unas obras burguesas, ¿no? Porque claro. qué terrible destino, ¿no? Ser Sí, catalogado así y a la vez era como, no sé, ¿no? Como gracioso, pero era un tema que nos interesaba desempacar y como en realidad Charles era bastante experimental, sí. otro director de museo nos hubiera dicho, se van al diablo, no puedes Claro, trasladar claro. 70 obras desde Eindhoven hasta Ámsterdam. Sí. La distancia, no, me imagino, no, no era tan larga, pero Mira, igual. en tren, hora y media, ¿no? Ay, Sí, pero igual, estamos hablando de 70 horas de la no, colección es del un museo. montón, claro. Al final lo redujimos a 34 y Charles hizo que realmente esto pudiese ocurrir.
Qué maravilla. Sí, pero implicó un nivel de levantamiento de fondos, Me de imagino. tenía que ir a hablar con la alcaldesa de joven, esta chica peruana, Mira. a explicarle la Claro. relevancia del proyecto y por qué nos estábamos llevando las obras. Entonces, me implicó como un nivel de roce con instituciones culturales en Holanda, con directores Importante para ser tan importantes, joven, sí. y de experiencia, ¿no? Claro, claro, Porque, claro. claro, y bueno, Además, en un país que no es el tuyo, debe ser mucho más además que en un difícil. país que no es el mío, y finalmente la muestra fue muy linda, porque realmente invitamos a 19 artistas Qué lindo. a pensar con nosotros que era una sola ¿Tienes burguesa. imágenes de eso? Sí, 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 Mándame, por te voy a favor. mandar imágenes. Sí, fue una muestra muy linda, muy Sí. interesante. Ah, Y mira, aparte mándame. también fue bien interesante porque, como te Sí. digo, veníamos todas de proveniencias muy distintas, la India, Perú, Marruecos y Francia, Estados Unidos. Entonces la idea de lo que era la burguesía también era muy, muy distinta de acuerdo a los contextos, ¿no? Y lo mismo pasaba con los artistas, entonces se convirtió en una pregunta como paraguas para agrupar una serie de experiencias distintas y bien interesantes. Qué lindo, ¿ah? Sí. Qué lindo. A ver, Florencia, quería entrar a hablar de tu práctica como curadora y preguntarte sobre cómo defines hoy la curaduría como mediación de producción de conocimiento. Sí, o sea, yo creo que la curaduría, mira, es un campo de conocimiento absolutamente reciente, ¿no? Ujú. Si uno hace un análisis de cuándo surge el primer programa curatorial, me parece que es en 1987. Imagínate, Sí, ahorita. el Royal College. Después Sí. vinieron al mismo tiempo, en 1994, BART Ujú. y DIAPE. Fueron los Sí. segundos programas curatoriales. Mira tú. Y después Goldsmiths abrió su programa de curaduría y después ya se multiplicaron, ¿no? Hay Claro, es muy joven y como 150 programas de curaduría en el mundo. Y creo que en el Perú, por ejemplo, en el 2012 se funda la maestría de Historia del Arte, que en el 2017 se transforma en la maestría de Historia del Arte y Curaduría. Otra fecha que creo que es importante tener en cuenta es el 2013, cuando St. Martin's, que es esta universidad en Inglaterra, crea el programa en Exhibition Histories. claro. Ya no en historia del arte, sino en Así historia de es. las exhibiciones, que implica poner el foco también mucho en la figura del curador. Pero lo que voy entonces es que es todavía un campo en construcción y en disputa, ¿no? Sus sentidos son múltiples, la forma de ejercer curaduría también es múltiple. Eh, digamos, hay personas que están más interesadas en el trabajo de investigación, de mediación con los públicos, hay gente que le interesa trabajar más directamente como con el mercado, de manera independiente, con instituciones. Claro. Y creo que entonces casi que tiene, digamos, una dimensión performática en el sentido que uno se hace curador en la medida que performa como tal y también en relación mucho al contexto y las carencias y oportunidades que tienen los contextos en los que estamos insertos como curadores. Eh, entonces, ¿Y qué implica trabajar con figuras que han sido, digamos, de alguna manera, por decirlo, han sido como silenciadas o excluidas, ¿no? lo que yo me he dado cuenta con el Sí. tiempo, ¿Qué es lo que estás haciendo, no? Ahora. sí, en el último tiempo he tenido como interés en seguir ciertas trayectorias de mujeres, no por una posición fundamentalista de que yo soy mujer y entonces No, solamente no, me no. interesan mujeres, Claro. pero sí porque son las historias con las que yo más me identifico y Sí, con las que me siento cercana. claro. El otro día, por ejemplo, leí un texto de Mema Manarelli sobre el momento en que las mujeres se convierten desde figuras privadas a autoras públicas, ¿no? Y los revuelos y recelos que eso genera en la escena cultural peruana. Y también una de las cosas que ella decía es que, digamos, el paso de la historia oral, o sea, una mujer puede hacer mucho durante su vida, incluso ser muy cubierta por la prensa. Te digo el caso un poco de Nora de Iscue, la cineasta, primera cineasta además mujer peruana y una de las fundadoras del nuevo cine latinoamericano. O como en el caso de Raquel, una de las figuras más importantes de la neovanguardia literaria. Sí, claro. Entonces, te das cuenta que ellas no es que no hayan escrito en prensa, Claro. no es que no hayan sido cubiertas por la prensa. El tema es que hay una especie de silenciamiento Sí, del paso de la historia oral, del momento contemporánea que les tocó vivir, a la historia mayúscula. claro. Y esto suele suceder porque, es lo que ya hemos conversado, yo sí creo que la historia está, digamos, escrita desde los vencedores de alguna manera Claro, por y supuesto. desde una digamos, mirada bastante patriarcal Ujú. y hay un vacío investigativo importantísimo. O sea, nadie se ha dedicado
a estudiar esas trayectorias, o muy pocas personas. En el caso de Raquel es bastante más grosero que en el caso de Nora, honestamente. Sí. O sea, he estado buscando, hay mucha gente que es muy fan de Raquel, hay muchas entrevistas publicadas, pero estudios serios académicos, buscando en Scopus y todas estas bases de datos académicas, encontré uno. Ujú. A mí lo que me llamó muchísimo la atención es, hace algunos años, Miguel López, cómo comenzó a rescatar mujeres olvidadas. Uno de los casos más emblemáticos es el de Teresa Teresa. Burga, ¿no? Sí, Fue increíble, una pena que haya muerto en pandemia, terrible, ¿no? sí. Pero claro, rescató su trabajo y la visibilizó, digamos, bastante tarde Sí, para ella, pero Teresa ¿no? lo disfrutó, yo te Qué digo, porque en algún momento la maravilla, visité qué con maravilla, Miguel y Teresa, qué gusto saber eso. sí, Teresa lo disfrutó y lo pasó bien en Sí. sus últimos años y recibió ese reconocimiento Ujú. que tanto merecía. Y sí, por ejemplo, hay varios curadores y curadoras que tienen Sí. una línea de pensamiento abiertamente feminista. Sí. Uno de ellos es Miguel, Sí. también está Giselle Girón, Sí. y son curadores que yo admiro profundamente por su... Sí, y sí, Ambos, ¿ah? ¿qué edad tiene Ella es ella? bastante más joven Sí, que nosotros, debe pues, ser, pues, no sé, 38 por ahí, ¿no? o incluso más joven, Ah, mira, ¿no? increíble, qué bien. Y está Sí, yendo increíble, estuve viendo. sí. Qué Entonces, en bueno. realidad son gente que Sí. tiene como una imaginación política bien interesante y que ha, digamos, su trabajo ha implicado descentrar un poco el canon, ¿no? E imaginar otras formas Claro que sí. de ser artista, ¿no? Sí. Que no son, digamos, las Las tradicionales, habituales. las habituales, ¿no? Sí. También creo un poco en esa misma línea están el trabajo de Juliana Vidarte, el trabajo de Sharon Lerner desde el museo, ¿no? Sharon Lerner está haciendo Este, mucho por bien en el ejemplo, Museo de Arte. este año están poniendo el énfasis en artistas mujeres, entonces se vienen muestras de, Tú, por ejemplo, vas a hacer una curaduría muy importante. Quiero que me cuentes un poco una curaduría con el trabajo con la artista Sandra Gamarra. sí, Cuéntame, ¿cuándo es? ¿Cómo? esta muestra Sí, de Sandra la estoy co-curando con Sharon. con Sharon. Es Es una una co-curaduría. Es una co-curaduría con Sharon, pero se escribe en un marco bastante más amplio, porque es una retrospectiva que primero estaba en el MASPI, curada por Adriano Pedrosa y Guillermo Yufrida, y luego viene a Lima, donde está curada por Sharon y por mí, pero ha implicado un proceso de colaboración con el MASPI desde el año pasado, Qué maravilla. ¿no? Porque la idea es que la muestra no es exactamente la misma, Sí. algunas piezas variarán, pero sí se comparte una lógica y una narrativa curatorial, ¿no? Entonces, las muestras son un poco eco una de la otra. La muestra se llama Réplica y, claro, es la primera retrospectiva de Sandra en el Perú, ¿no? Lo cual, la verdad es que me hace sentir muy orgullosa No, porque sí, felicitaciones, qué lindo. Tiene Sandra es para una todos artista nosotros, maravillosa, ¿no? muy inteligente, Sí. muy sensible. eh, Es una artista además muy querida por todos. Sí, es una artista muy querida y, por ejemplo, ahí funcionan un poco las redes entre mujeres, porque Sí, yo estoy muy agradecida que Sandra claro. Pues, y que Sharon me hayan invitado sí, a participar del proyecto con ellas, ¿no? sí. En vez de invitar, por ejemplo, un curador hombre internacional. Bueno, tú estás muy preparada también, ¿no? Estoy preparada, sí, Sí, yo creo que sí, por supuesto. pero igualmente, ¿no? Sí, Igualmente es un gesto claro que sí, bonito claro de que sí. solidaridad entre colegas mujeres, Sí, ¿no? no, está lindo, me Sí. encanta. Esto me imagino que implica una publicación. Sí, ya tenemos una publicación, ya está lista la Qué publicación. maravilla. ¿Y Sí. cuándo la presentan? O sea, tenemos la Tiene que estar a publicación, la vez, ¿no? ahora De la está en muestra. portugués Sí, y en inglés. Esta ya salió ya. y digamos, salió al mismo tiempo que inauguración de la muestra, que Ujú. fue a comienzos de marzo, Ah, el 5 de marzo en Sao Paulo. mira. Por eso viajé al MASPI, estuvimos con Sharon y con Sí, Sandra ahí. algo vi en redes. Sí, Qué bien. y bueno, y luego la publicación español-inglés, Sí. pero básicamente la misma publicación a nivel de contenido, solamente cambia la carátula, se publica en Lima ya con el Mali, Qué ¿no? maravilla. Y claro, el concepto es un poco, tú sabes, Sandra viene trabajando hace mucho tiempo con la copia, con la réplica. Sí. Lo interesante, sin embargo, es que al principio de su trayectoria ella copiaba arte contemporáneo, obras de arte contemporáneo, Claro. insertándose en una tradición como ¿cómo se De dice? apropiación. De apropiación. Sandra comienza a pensar este ejercicio de la copia desde una perspectiva histórica mucho más amplia
y dice, y esto me lo he hecho en conversaciones, por supuesto, es parte del texto que he escrito con Sharon, ¿no? Que comienza a reconocer, perdón, que para ella copiar como artista, digamos, sudamericana, no era una opción, sino casi que una obligación, ¿no? Y es la misma situación que tuvieron, digamos, los copistas, digamos, durante la colonia, ¿no? Entonces ella dice, comienzo a reconocerme como una, perdón, Sandra, no sé si estoy citando exactamente tus palabras, pero de una genealogía mucho más amplia de artistas que se han visto como obligados a copiar, ¿no? Y ahí es cuando ella ya no solamente mira críticamente el circuito de lo contemporáneo, sino que comienza a mirar la pintura histórica, colonial y la musealización del legado precolombino desde esta perspectiva como crítica, ¿no? Yo tuve la suerte hace algunos años de estar en una muestra suya en Madrid bueno, trataron de censurarla. La de Buen Gobierno. La de Sí, Buen Gobierno, sí. pero bueno, la vi. Increíble. Oye, hablando de la exposición que termina en unos días, Escucha mi universo, que la curas de la mano con Yosu Aramburu, de Raquel Jodorowsky. Cuéntanos, esta exposición reúne creación, su teatro itinerante, sus viajes por América, las curadurías de impronta surrealista y su tienda emblemática, El Oráculo. ¿Cómo así llegamos a esta muestra? Mira, esta muestra yo la comencé a imaginar y desear en el 2023. En ese momento yo estaba curando una muestra en Liga Benavides, 80 metros cuadrados, una co-curaduría con Gabriela Germaná. Se llamó Bevenir Tierra esta muestra. Y tenía, la vi. sí, tenía que ver un poco como sobre con la tierra Ujú. y impacta un poco la producción artística local, ¿no? Sí. Desde probablemente ser como material mismo de la producción artística de las obras o como ser un tema que se problematiza en las obras. Y llegó a mí, gracias a Manuel, a mi pareja, un poema de Raquel, un libro de Raquel, antiguo, y tenía un poema que se llamaba Agricultura, y de repente era como que dije, ¿quién es esta mujer que no solamente utiliza la palabra de manera tan interesante y tan profunda, sino que tenía digamos, esta conciencia ecológica anti-extractivista tanto tiempo antes, Claro. ¿no? De que esto fuese un tema, digamos, que con el antropoceno y bla, 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 recién nos estamos preguntando sobre estas cosas, pero esta mujer que hace, no sé, 50 años viene hablando de este lugar, ¿no? Y luego vino una entrevista suya, que fue como maravillosa, donde ella contaba cómo durante su niñez en Tocopilla, porque ella, digamos, sus padres huyen de Ucrania por la violencia antisemita, ¿no? Cuando cae el Imperio Ruso. Entonces llegan casi de casualidad a Tocopilla, ella se cría en Tocopilla, en esta ciudad minera, y ella, bueno, lo que ella cuenta es que la primera vez que ella escuchó poesía, esto es en una entrevista con Pero Casusol, que me dejó fascinada, fue cuando vio cómo los mineros indígenas, ¿no? Tiraban al suelo todos sus aparatos de destrucción y extracción y le pedían en quechua perdón a la Pachamama antes de entrar a extraer, ¿no? Y cómo ella había captado este dolor y cómo ella había llamado a estos cantos y estos rezos como poesía, y después la posiciona abiertamente como crítica frente al extractivismo. Yo ya quedé absolutamente enamorada de Raquel. Y un día, perdí el enlace, esa entrevista la quería volver a ver nuevamente porque me estaba sirviendo como insumo un poco para pensar de venir tierra, y me metí a su Facebook, ¿no? Y el Facebook de Raquel, como de muchas otras personas famosas que fallecen o queridas que fallecen, se ha vuelto como esta especie de lugar de memoralia, ¿no? De la gente le publica cosas, ¿no? Sí, claro. Y no sé por qué puse imágenes dentro del Facebook y me saltaron estos cuadros. Y yo dije, wow, Raquel tenía cuadros. No sabía, pensé que solamente era una poeta, escritora. Claro. Y bueno, me contacté con su familia, que es muy cercana también a mi pareja, Manuel, a Nil Galloso específicamente. Le dije, oye, ¿tu abuela tenía cuadros? Y me dijo, sí, tenía, pintaba, siempre pintó. Y bueno, resulta que tenemos todos sus cuadros junto a 60 cajas de archivo en la casa. Pues No, eso es absolutamente una coincidencia. sí, y no sabemos qué hacer con esto,
Wow, qué Entonces maravilla. fui, vi los cuadros, me parecieron maravillosos, vi las 60 cajas y dije, wow, hay que hacer algo con esto, ¿no? Qué maravilla. ¿Y cómo si entra Joshua Aramburu? Él, Pues invitaste a porque colaborar. sí, yo me di cuenta que era un Sí, proyecto claro, que grande, ambicioso. grande, ambicioso, que en primer lugar no podía ni quería hacer sola. Y Yoso es una persona que en su práctica, digamos, un artista que piensa mucho en la pintura Claro, claro. y que ama un poco a los Ujú. artistas, Claro, ¿no? Del claro. pasado. Entonces se me ocurrió que él podía tener la sensibilidad como para mirar el trabajo de Raquel, ¿no? Qué maravilla. Este, y también yo admiro mucho los montajes de Yosu. Sí. Yosu tiene una sensibilidad espacial muy interesante, hemos trabajado juntos. Ya ha trabajado, pues claro. Sí. Yosu y yo Ha larga trabajado muchas veces. desde Sí. Bisagra, pero Claro. también Serpayay en su versión en Lima, el montaje lo propuso Yosu. Ujú. Eh, y bueno, nada, entonces sí comenzamos a trabajar y una vez por semana y realmente revisamos las 60 Qué cajas. maravilla. Yo creo que Joshua es uno de los artistas más completos porque es muy, me parece, no lo conozco, pero por lo que veo, es muy ordenado, muy disciplinado, ¿no? Y eso Sí. lo ayuda mucho. Qué maravilla. La verdad que sí, ha sido un Sí. proceso muy hermoso de trabajo con Dios y de ir descubriendo a Raquel a partir de su archivo, Sí. porque es muy loco, pero ella organizó su archivo, yo creo, tengo la sensación pensando de que alguien lo iba a encontrar, porque es como si nos hubiera dejado así, Sí, no, organizado increíble, como por increíble. épocas, ¿no? Sí, Entonces, por eso la muestra está organizada de la manera en que está organizada. claro, claro. Es decir, un corazón de la Ujú. muestra, que es la sala de lectura, Sí. donde están la mayoría de sus publicaciones, y luego ahí está como línea de vida súper, súper amplia, muy cómoda de ver, es algo que nos interesaba Tengo también a que nivel confesar que no he museográfico. podido, no logré ir a verla aún, pero me voy a Sí, ir hoy a ojalá que verla. puedas ir. Porque Mañana es el último acaba, día. termina. Sí, Mañana. mañana Sí, acaba, por eso voy sí, hoy. Una pena, yo me hubiese encantado ir a verla. sí. Poder hablar un Pero poco esta más. línea de vida Sí. comienza en 1927 y Ujú. termina en el 2011 cuando fallece y recorre, digamos, toda la muestra, es como súper amplia y mezcla diferentes elementos, prensa, fotografías, colapsa lo personal con lo, digamos, profesional, porque la vida de Raquel era un poco colapsar esas dos Claro, cosas claro. también. Y bueno, luego tenemos los cuadros, Ujú. la mayoría de ellos producidos desde los 90 en adelante, ¿no? Porque Raquel tiene tres muestras, una en el 78, en Enlace, obras totalmente perdidas que no hemos podido encontrar, y luego tiene dos muestras más, 2005 y 2011. ¿Dónde? Una en la Municipalidad de Miraflores y otra en un espacio, me cuesta mucho pronunciar, es un nombre bien complejo de la comunidad judía, Ah, ya, en el ya, 2005. ya. Entonces, básicamente las pinturas que están en la exposición, por primera vez reunidas, Ujú. parten de la producción que ella hizo para esas dos muestras. Claro. Entonces tenemos esta línea de vida, la sala de lectura, y se incluye también, como era una mujer, un espíritu creativo como inclasificable, cuando ella llega a Lima, hace un teatro de títeres que llega a Televisión Nacional. No, La Puerta Mágica de no. Raquel, Canal 9. Entonces ella hacía los títeres con su esposo, Luis Galloso, el papá de su hijo, Dayal Galloso Jodorowsky, a quien también agradezco porque él nos abrió la puerta para hacer ese proyecto y lamentablemente falleció un mes antes de que inaugurara la muestra. ¿Y ella que era del chileno Jodorowsky? Hermana, No, sí, del mago. sí, del Él es mago, psicomago, ¿no es cierto? psicomago y bueno, una serie de cosas, ¿no? Psicomago. Sí. Mira, su Pero mira, es algo que no usamos como, hermano de papá y de mamá. sí, Ah, mira. no usamos como elemento tan importante durante la muestra No, porque, no. porque claro, la importancia era darle Dársela a ella, a porque ella es ella. bastante conocido, digamos, de manera popular, ¿no? Exacto. Sí. Y nada, los poemarios de Raquel son alucinantes y sus proyectos son alucinantes. Y también tiene esta tienda de ropa, bueno, tiene el Pero ella circo. está pegada a lo esotérico, pues, ¿no? De alguna manera. También es bien mística, bien Bien esotérica. mística, De sí. hecho, Escúchame Universo, el título de la muestra, vino de un poema que encontramos en Claro. el archivo, un poema que, según nos han dicho, no fue publicado. Ernesto Pfeiffer Argurto, que es la persona que le ha publicado la obra completa, me dijo, no lo he visto antes este poema. Y Escúchame Universo es como una voz, o sea, el universo aparece en toda la obra de Raquel. Y es una voz muy característica, ¿no? Es una voz así como que a veces es media telúrica, a veces es media cósmica, pero es una especie de lugar como primordial desde el cual su poesía nos habla y que, digamos, desde ahí denuncia porque es súper pacifista, antibelicista,
habla un montón de los viejos rabiosos, de la bomba atómica. O sea, es además muy contemporánea en muchas de las Sí. reivindicaciones que hace desde su poesía. El en el 49 En con una beca 49. en la Universidad de San Sí. Marcos para estudiar literatura, se cansa en literatura, se pasa a arqueología. Ajá. Por ahí comienza el interés también en todas las culturas prehispánicas. Se casa con Luis Galloso, tiene a su hijo Dayal, Acá en Lima. acá en Lima, pero mi impresión, eso no lo puedo asegurar, es que era una mujer como muy libre, entonces me parece que en algún momento se separa de su pareja, su hijo se queda con sus abuelos paternos y ella comienza un tour por el toda mundo. Latinoamérica y el Ujú. mundo, ¿no? Entonces, en Francia hace de actriz secundaria en películas de nuevo a la francesa, en Argentina y en México publica, ahí se reencuentra con su hermano, hace muchas cosas con su hermano en México, antes de que él también lo voten de México. A él lo votan de México. Sí, Ah, mira, no por una sabía. serie de escándalos. Y luego, ya en los 70s, se sienta un poquito más en el Perú, ahí es que pone el Oráculo, que fue la primera tienda hippie en Lima, y que además trajo el concepto del unisex, ¿no? Ropa unisex, ropa de cuero, de hecho en la muestra hay ahí un par de, unas cuantas prendas cosidas por Raquel con sus propias manos, y ahí publica uno de sus poemarios más hermosos que se llama 3 millones de años luz o el diario de una costurera, que es el, digamos, el poemario que ella hace durante el tiempo que tiene esta tienda, ¿no? Y donde habla sobre cómo ser poeta no le da para vivir y cómo ahora se dedica a algo que tiene que hacer como con las manos, no solamente con las ideas, y que en realidad un poeta puede ser cualquiera. Y también hay unas poesías hermosas porque ella le decía el oráculo la casa de la juventud, pero ella tenía 45 años cuando tenía esta tienda y entonces atendía a chicos jóvenes y los vestía. Entonces reflexiona mucho sobre su propio envejecimiento, y el estar atendiendo a toda esta juventud, ¿no? Claro, claro. Nada, Ha sido una experiencia linda, ¿no? no, Bueno, es que Raquel a mí, o sea, sí, me conmueve, yo me parece, imagino. sí, y uno de sus primeros libros, el primer libro, dice, como, digamos, la dedicatoria es dedicado a mí, aunque la gente no sepa que en este acto de egoísmo o que en este egoísmo hay un acto de justicia. Y eso es bien interesante porque realmente fue una figura como muy invisibilizada, Demasiado, a ¿no? pesar de su gran aporte, digamos, a la literatura latinoamericana, a la poesía latinoamericana. Eh, y sí, también fue una persona muy sola, ¿no? O sea, cuando ella viene al Perú a estudiar eh, literatura, ella sale del colegio porque estaba en un internado de niñas y su papá se había ido y su mamá también. Entonces era una persona que siempre estuvo muy sola, Ya, ¿no? Entonces, sí, viéndose las qué por ella difícil. misma, ¿no? Una situación bien de desplazamiento, de migración. Y creo que también esta condición de migrante casi eterna hizo que no se le reconociera como parte de la historia del arte nacional peruano, ni Claro. chileno, ni Sí, pues mexicano. era un híbrido. Es, Pero bueno, nada, nosotros agradecemos mucho. Bueno, yo voy a hablar por mí. Agradezco mucho estas muestras porque nos abre en la cabeza y la posibilidad de conocer gente que olvidada, ¿no? Eso es importantísimo, sobre todo mujeres. sí, ¿no? Y Sí, la cantidad de mujeres que deben de haber olvidadas, que no sabemos, ¿no? sí, yo creo que sí, pero además, o sea, no es cualquier mujer, ¿no? No, exacto, es Sí, una gran es artista, una ¿no? gran artista, ¿no? Una Y fue curadora. completamente artista. Sí. Sí. Florencia, cuéntanos, entonces ahora estás abocada a la muestra de Sandra Gamarra. O sea, lo que se viene ahora, trabajar en la Sí. publicación de Raquel, que está siendo, por supuesto, un desafío. Ah, claro, la publicación de Sí, Raquel, de eso no hemos hablado. sí, eso es Se va a presentar también el himno, me imagino. en la Feria del Libro. En la Feria del Libro. Sí, Ah, queríamos ahorita. ahogar más, sí, en Ya. julio. O sea, estás full. Sí, estoy ocupada lo del doctorado, ¿no? Que es el Claro. trabajo constante acerca de Nora. ¿Cómo va lo del doctorado? Bien, bien interesante. Estoy analizando las 3 primeras películas de Nora. Sí. Runankaiku, Guitarra sin cuerdas y Te invito a jugar. Ujú. Son películas bien interesantes porque ves un desplazamiento de la épica Sí. dominante masculina revolucionaria hacia una ética como más, una mirada más femenina de la revolución. Qué lindo. Es bien bonita esa investigación, y también implica un trabajo de cerca con Nora. De hecho, en el 2024, con Juliana Vidal y Melissa Zapata, visitamos a Nora durante casi 5 meses y le ayudamos a ordenar su archivo, que luego ha sido donado a la Filmoteca de la Filmoteca. Ah, Sí. mira. Entonces, ese es un trabajo también de largo aliento que espero pronto vea sus frutos.
luego está lo de Sandra, y luego lo de este libro, que también estuve trabajando los últimos 5 años en este libro. Cuéntanos del libro, porque no lo hemos mencionado, pero Sí, cuéntanos. se llama Unmaking to Make, Ujú. Art as a Decolonizing Practice in Latin America, Future, eh, Present and Past, o Past and Present. Sí, es un título largo, pero ha sido un trabajo, digamos, colaborativo con mis 4 coeditores, Alex Flynn, Mariño Clambo y Beatriz Lemos. Beatriz Lemos es la curadora de Inhotim en Brasil. Mariño Clambo es una investigadora española digamos, ha trabajado mucho tiempo en torno a Latinoamérica, y Alex Flynn es británico, pero enseña en la UCLA, en California. Y nada, un poco la idea era tomar conciencia de que en los últimos años había habido como un desplazamiento del canon o de lo que se entendía por arte en Latinoamérica, ¿no? Durante mucho tiempo lo que era, digamos, entendido por arte contemporáneo era básicamente el arte producido por la diáspora europea en América Latina. Y en los últimos años hemos visto que esa lógica, digamos, como urbana, masculina, blanca, occidental, ha sido, digamos, como impugnada, ¿no? Desde, yo creo, cosas importantes que han sucedido. Es como el discurso decolonial, ¿no? El activismo decolonial ha sido como muy importante. Hay muchos investigadores que han comenzado a investigar otro tipo de expresiones artísticas. Y los museos, ¿no? El Reina Sofía está dándole mucha apertura a Latinoamérica, eso ha ayudado mucho también. Sí, entonces realmente como que el libro intenta como pensar y acompañar ese proceso, ¿no? Ponte a pensar, por ejemplo, en la última Bienal de Venecia, los artistas peruanos que participaron fueron en su mayoría artistas indígenas, ¿no? Claro. Santiago, Redberg, Violeta, ¿no? Entonces hay todo un proceso como bien Hay importante. una apertura en los curadores europeos también de mirar el decolonialismo, ¿no? Pero después de mucho trabajo que se ha hecho desde acá, Sí, claro, ¿no? por De muchos supuesto. investigadores que han estado como, ahí por ejemplo pienso un poco en Gabriela Germaná, en Grenda Landor, en Pablo Macera con el seminario de historia. No, entonces ha habido como mucho trabajo Sí, claro. desde que se ha hecho, y Juliana Borea también, o sea, infinitas Juliana personas. sí está fuera, él sí, sí, ¿no? Sí. Ella es otra persona que también me interesa Sí, entrevistar. que ahora va a hacer esta curaduría en el MAC, ¿no? Junto con Carlos y con mi hija, que yo creo que va a estar muy interesante. Pero en todo caso, como que han habido un movimiento muy importante de artistas e investigadores en Latinoamérica. Desde Perú te mencionaba algunos nombres que han buscado como de alguna forma cuestionar la relación arte-artesanía, como finalmente es una relación como completamente racializada e insostenible, es un impasse de la historia del arte peruano. Y eso se reproduce en otros tantos países de la región, ¿no? Entonces hemos invitado no solamente académicos, sino sobre todo artistas y curadores a escribir. Y está dividido en 4 secciones el libro. Mi sección es instituciones. Participan Elvira Espejo Aica, Pablo Lafuente, María Berrios, Gabriela Germaná y yo, coautoría. ¿Y cuándo se presenta? Mayo. Mayo. Sí, entonces la presentación oficial es en octubre en Inglaterra, porque el libro ha sido publicado por UCL Press, o sea, University Te vas College para allá London. a ver la presentación. Dios quiera, ojalá que los pasajes no suban mucho con todo el contexto geopolítico. Cómpralo ya. Sí, esa sería otra posibilidad, comprarlo ya. Pero no, sí, la idea es ir de todas maneras, porque son 5 años de trabajo, y una cosa muy linda es que el libro es open access, o sea que va a ser descargable y compartible. Ay, qué Sí, maravilla. nos ganamos una beca para hacerlo open access, así que Qué maravilla. eso también se viene. Y después, Lorena, la verdad es que no sé, porque hace Ya, la no, independencia. ya tenemos bastante. No, o sea, hay Claro. cosas, proyectos lindos que me Claro. emocionan un montón, y el cual estoy muy feliz de participar, pero la verdad Sí. es que la independencia también es todo un tema, No, porque por supuesto. hay que estar como reinventándose y a veces es cansador. No, ¿sabes? por supuesto, Sí. no, pero ya estás haciendo un montón y hay que disfrutar el camino y disfrutar Sí. todo lo que está viniendo, Sí, sí, maravilloso. Oye, Florencia, ha sido un placer tenerte, qué lindo saber tanto y verte tan productiva. Gracias. ¿No? Y bueno, nada, te felicito por todo lo que estás logrando. Y me voy a ver la muestra hoy en la tarde. Ojalá que puedas, porque de verdad que... Jodorowsky. No, me muero de ganas, Sí. no he podido, pero hace días que lo tengo agendado. Qué bueno, bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por la invitación, y nada, sí, muy Gracias contenta de haber venido a vos. este espacio. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Los esperamos para el próximo episodio.